ahora, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Un padre espiritual engendra a través de cultivar, a través de formar, a través del ejemplo, engendra, dice, como lo dice el apóstol Pablo, a Cristo, formar a Cristo en cada uno de ustedes. Ese es el propósito principal de un padre espiritual, es llevar a los hijos al crecimiento y formar el carácter de Cristo, como lo dice la palabra en Gálatas 4, versículo 19. La iglesia durante mucho tiempo ha estado bajo una maldición de orfandad y aún permanecen en esa situación por falta de ¿qué? De padres espirituales y por los problemas que causa que las personas no se dejen engendrar por un hombre espiritual. Y quiero ir un poquito más allá en esta mañana para que usted pueda entender y usted pueda apreciar cómo Dios opera y cómo Dios edifica. Engendrar significa sacar de adentro, significa ser llevado a la madurez, significa ser entrenado, significa ser liberado, significa creer en esa persona, significa que uno cree en los hijos, significa que uno los corrige, le da recursos. Y esto no lo hace cualquiera, no lo hace un maestro. Eso, la demanda viene de un padre espiritual. No viene de un mentor, no viene de un anciano, no viene de un líder, viene la responsabilidad, viene de un padre espiritual. Porque es un padre el que engendra hijos y que buscan como meta alcanzar el carácter de Jesús para poder conectarlo de esa manera con el Padre Celestial. Y en esta mañana el título de la palabra hace referencia a el acceso al legado y a la herencia de un padre. Y un padre espiritual deja un legado, un padre natural deja un legado y deja una herencia. Una herencia es una acumulación de conocimiento, es una acumulación de experiencias, es una acumulación de virtudes que se van logrando a través de un camino con, ¿cómo decirlo? De un camino que tiene credibilidad, que tiene testimonio, que tiene madurez, que va representando y formando el carácter de Cristo en su propia vida, en la vida de los que lo rodean, y se transfiere ese conocimiento, esa experiencia, ese legado, se transfiere a otra generación o a nuevas generaciones de quienes están alrededor y en las próximas generaciones. Diga conmigo, próximas generaciones. Dígalo fuerte una vez más. ¿Cómo trabajan esa herencia y ese legado? A medida que usted como hijo se compromete y se deja ser engendrado, el legado y la herencia se van acumulando en usted, dándole capacidades, dándole entrenamiento, dándole virtudes, tomando ejemplos, imitando, se va edificando en su vida ese legado y se va edificando esa herencia. Y se manifiesta siempre en el momento de que usted pone en práctica lo que usted recibe como enseñanza. Mientras usted recibe, va acumulando, la acumulación es cada vez más grande, que es imposible poder retenerla y usted la comienza a practicar. Si yo estoy rodeado y estoy recibiendo de mi Padre Espiritual, es difícil retener lo que mi Padre Espiritual me da, porque es una acumulación que comienza a salir a luz y lo empieza a impartir a través de la obediencia. Eso empiezo a verme como un hijo que empieza a tomar el legado y a tomar la herencia de mi Padre Espiritual. Y lo mismo pasa también en este lugar a través de nuestra vida. Un legado, una herencia, cuesta toda una vida formarlo. Un legado, una herencia, cuesta una vida edificar. Cuesta toda la vida edificar una casa. Cuesta toda la vida generar una herencia para las próximas generaciones. La fe, la unción, el conocimiento, la sabiduría también se heredan. La palabra lo habíamos visto en 2 de Timoteo, capítulo 1, al versículo 5. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro de que en ti también. ¿Qué está hablando el apóstol Pablo? Le está diciendo, has recibido
a través de escuchar a tu abuela, has recibido fe. A través de escuchar a tu madre, has recibido fe. Ya la fe es una herencia. Hay algo que ya manejas de una manera diferente por causa de que lo estás recibiendo como una herencia. Y no sos la primera generación que está recibiendo la fe o que está aprendiendo a caminar en la fe. ¿Cuál es el propósito del legado? El propósito de la herencia. El propósito del legado y de la herencia es que no comiences de cero, que no arranques de cero. Eso es tener paternidad, eso es tener un padre en la casa, eso es tener un padre espiritual, un padre natural. No voy a empezar de cero, no voy a empezar de la nada. Hay alguien que tiene una herencia para mi vida y yo la voy a tomar. ¿Me está siguiendo usted lo que le estoy diciendo? Entonces, hay entender claramente el propósito y la importancia de tener un legado, una herencia, de tener una paternidad, porque nos ayuda a comenzar desde una base que ya ha sido edificada por una generación anterior. Aquellas cosas, siempre tomando lo bueno, siempre lo que es edificante, todo lo bueno, todo lo honesto, en eso pensad. Cuando uno toma todo lo bueno de la experiencia de sus padres, de sus abuelos, uno comienza a ser sabio. La sabiduría es saber ver y escuchar, aprender de aquellos que lo han rodeado, tomar lo mejor para edificar lo que tiene por delante. No despreciar lo que fue hecho, no desprestigiarlo, sino poder evaluarlo y tomarlo, porque eso nos ahorra caminos de vida. La obediencia, y ahora vamos a avanzar un poquito más, la obediencia a tus padres ahorra tiempo de vida, ahorra experiencia. El escuchar, el observar, te ahorra situaciones que te van a llevar a un crecimiento mayor. ¿Cuál es la importancia del propósito y del legado? Es que da una continuidad. Diga conmigo continuidad. Dígalo así como que usted está esperando algo. Yo sé que estos temas a veces no se prestan para mucho jolgorio, pero yo quiero que usted tiene que ser edificado, porque lo que viene lo va a traer revelación para crecer, para empoderar a las próximas generaciones. Yo no quiero darle una emoción pasajera, yo quiero edificarlo para que a través de usted, su familia, sus hijos y las generaciones que vienen, si Cristo no viene antes, puedan edificar y puedan seguir lo que usted también está haciendo. Hay una mentalidad muy fuerte que nos rodea en general, y es la mentalidad de que solo se piensa en sí mismo, o que solo lo que yo hago es importante, o que es importante para mí solamente, o solo yo lo puedo hacer. Esa mentalidad tiene una parte de orgullo importante porque no te deja ver lo bueno que el otro está haciendo. No te permite ver y observar con humildad para aprender lo que otro está haciendo bien y lo que otro realmente puede edificarte. Y en vez de edificar sobre eso, deshaces y quieres hacer algo nuevo. Y generalmente cuando se hace con esa actitud, con una actitud de desprecio, de desvalorización, siempre tiene un costo mayor. Es más importante ver, observar, valorar al que está al lado, valorar y sobre todo en la paternidad natural y espiritual, valorar lo que el Padre ha hecho, porque eso va a traer una recompensa, un ahorro de años, un ahorro de experiencias que te van a permitir edificar sobre una base y no desde cero. Muchas, y diga conmigo muchas familias comienzan de cero porque desvalorizaron lo que hicieron sus padres, porque tuvieron en poco lo que sus padres hicieron, porque tuvieron en poco lo que les enseñaban, no lo tuvieron en cuenta y no lo cuidaron. Es una forma de rechazar la herencia y rechazar el legado, y eso hace que hay muchas causas, la ira, la falta de perdón, las fallas, el mirar no lo que está mal, no te deja recibir una herencia porque te nubla, te pone un velo, pero resulta que hay cosas tan importantes que podés aprender y que podés tomar, que te pueden ahorrar vida y te pueden ahorrar años de vida. Muchos comenzaron de cero porque no les gustaba lo que el padre hizo, por más bueno que sea, y eso también es egoísta. Desprecian la herencia, desprecian, desvalorizan. Un ejemplo es Esaú, que desvalorizó la herencia de su padre por un plato de comida. Entendió más importante suplir la necesidad pronta que mirar para futuras generaciones, y eso hizo que desprecie la herencia que tenía por delante.
Muchos empezaron de cero porque no aceptaron la experiencia. Ministerios empezaron de cero porque no aceptaron la experiencia y enseñanza de hombres de Dios. De hombres de Dios que lo precedieron. ¿Por qué? Porque solo creían en que lo que ellos tenían es bueno. Y ese es el error en muchos ministerios y muchas iglesias. Creen que lo que ellos tienen solamente es bueno y que no pueden edificar con otro que les ayude a edificar, que tenga una experiencia, que haya llegado más lejos para poder arrancar de ese más lejos hacia los próximos y hacia lo más grande. En nuestro país, usted tiene que identificarse como argentino, como habitante de este suelo, que nuestro país está constantemente empezando de nuevo. Viene un político, cambia todo lo que se hizo. Viene otro y cambia todo lo que se dejó, porque no hay una mentalidad de legado, no hay una mentalidad de herencia. Y siempre, generaciones tras generaciones, por años estamos empezando de nuevo. Y un nuevo proyecto, y un nuevo leyes, y nuevas leyes, y todo parece que es nuevo, pero siempre es más de lo mismo, porque no hay un legado, no hay un proyecto, no hay un legado, no hay una herencia que nosotros podamos edificar para poder las próximas generaciones asegurarnos de que no van a experimentar lo mismo que yo, lo mismo que nosotros experimentamos. En esa área nosotros necesitamos fortalecernos, porque hay que levantar una generación que crea en esto. Por más que hoy sean 20, 100, 200, 500, se necesita sembrar algo que continúe para que las próximas generaciones puedan arrancar desde otra base y no continuamente empezar de cero. No sé si usted me está siguiendo un poquito lo que le estoy diciendo. No generar un legado para las próximas generaciones significa quitarle una herencia y muchas veces se los deja con deuda y se los deja con división. Lo digo a nivel personal, ministerio, a nivel familia y a nivel país. Nosotros recibimos, usted recibe de sus padres, ¿no? Si un padre no supo dejar una herencia, le deja deudas, le deja una familia dividida y le deja problemas. Un país pasa exactamente lo mismo. Nos están dejando a las próximas generaciones deuda, nos están dejando proyectos truncados. No hay una visión de país. Los políticos no la tienen porque no piensan a modo de herencia. Y esa es la oración de una iglesia que tiene que provocar un cambio en la vida nacional o en la vida de aquellos que nos van a gobernar de aquí en adelante. Necesitan tener un pensamiento de legado, de herencia, para que pueda ser edificado en las próximas generaciones. Más de una generación son las que van a permitirnos llegar a edificar. Más de una generación. Tu generación sola no alcanza. Mi generación sola no alcanza. No va a alcanzar. Tenés que saber que no vamos a poder edificar una visión amplia que se cumpla en una generación. Si se cumple en una generación es una visión pequeña, es una visión egoísta, es una visión a corto plazo. Los planes de Dios siempre se cuentan por generaciones, no es una generación. Y la visión de Dios no es una generación, son generaciones y generaciones. Si no estuviera esa mentalidad en la palabra, si no tuviera una mentalidad de generaciones, no nos hubiera llegado la palabra de Dios, no nos hubiera llegado, porque tampoco pudo haber sido formada esa palabra, ya que antes no existía la escritura, ya que antes no había la forma de reproducirla, no existía la escritura y aún la imprenta es algo reciente si hablamos a nivel de los años de historia que se conoce la palabra. Pero muchos fueron pasando un legado, fueron pasando una vida, fueron haciendo heredar una experiencia, fueron hablando la historia y la fueron recibiendo y la fueron practicando y eso fue tenido como herencia y hoy tenemos la palabra por un pensamiento de herencia generacional. Ningún otro libro ha pasado tantas generaciones como la palabra de Dios, porque es el espíritu correcto de Dios, es un espíritu generacional. Diga conmigo, generacional. Éxodo 33:1, a modo de muestra a través de la palabra, dice: Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí, tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, a la tierra a la cual juré a Abraham, Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Dios tenía un plan para
para el pueblo, para Jacob y para los hijos de Jacob. Pero dice, ese plan lo comenzó con Abraham, con Isaac y con Jacob, para ser parte después la nación de Israel. A través de la palabra se edifica una visión que lleva generaciones. Y Dios habla de 3 generaciones. Y mientras estudiaba esta palabra, el Espíritu Santo me mostró una figura, me mostró un plan generacional. La primera generación es la generación semilla. Diga conmigo, generación semilla. Es la que se siembra, es la que paga uno de los precios más caros, es la que tiene que morir para hacer una base sólida, es la que tiene que tener una mentalidad clara y fuerte para poder edificar cosas concretas. Es una generación que no tiene la prontitud o no tiene el deseo de satisfacer sus propios deseos, sino que está pensando generacionalmente, está mirando a sus hijos. Necesita echar raíces que van a dar al lugar un brote de una planta que el día de mañana llegará a ser una planta madura. Esa es la primera generación, es la que paga el precio, es la que a veces no ve la semilla que está sembrando. Aunque hay áreas que sí, pero a proyecto y a visión generacional es muy probable que esa primera generación no la vea. Es muy probable que quieras edificar un plan con tu familia, que tengas un proyecto para tus hijos y que lo enseñes, lo muestres, lo expliques, pero que difícilmente quizás lo puedas llegar a ver porque es más grande, porque es expansivo, porque es de crecimiento, quizás es una empresa, quizás un negocio, quizás una serie de cosas que no las vas a poder ver en total plenitud, pero vas a ser el que va a echar raíces. Y vas a ser el que quizás renuncies a áreas de tu vida por verlo en tus próximas generaciones. Eso te hace una persona que piensa en un legado y piensa en una herencia y que tiene que dejar algo y que tiene que edificar algo. A veces demandamos a un país que edifique un proyecto, pero a veces nosotros como personas no tenemos ningún tipo de proyecto, no tenemos ningún tipo de plan. Estamos hablando de que queremos tener una nación grande, pero no estamos pensando en cómo tener una familia grande. Y para tener una familia grande, en excelencia, en recursos, en influencia, se tiene que sembrar una generación, se tiene que sembrar una semilla costosa, de tiempo, de esfuerzo, de sacrificio, para poder verla plasmada en la generación que viene. ¿Me está acá o no? ¿O le hablo de la prosperidad en 3 pasos? ¿Sigo? No me dice nada. Diga la generación semilla. Dígalo más fuerte, generación semilla. Pasa que no todos están dispuestos a morir. Y a veces negocian el futuro por un placer temporal. Y no se dan cuenta que son egoístas para con sus hijos. Son egoístas para quienes los rodean. Porque están pensando solo en sí mismos. Tenga cuidado. Si usted quiere algo grande, lo va a tener que edificar. Y para edificar algo grande, la semilla debe ser grande. Y esa semilla le va a llevar su vida. Diga conmigo, generación semilla. La segunda generación es la generación planta. Esa generación es la generación que la cultiva la semilla que recibió, cultiva el legado, cultiva la herencia, la trabaja para corregir, para afirmar, para concretar, para sumar áreas, para establecer y afirmar lo que ya fue establecido en una generación anterior. Esta generación no solo cultivará el brote, la planta, sino que sembrará nuevas semillas. Y empezará a plantar nuevas semillas para las nuevas generaciones. Y la tercera generación es la generación del fruto. ¿Cuántos quieren ser tercera generación? La generación es la que come de ella, es la que recibe el fruto de aquella semilla de la primera generación que sembró. Es el que come para generar esperanza, madurez, para concretar los propósitos y los sueños, para darle continuidad. La generación de lo que la generación semilla dejó, lo que la generación planta cultivó y trabajó. Y esta es la generación que no solo va a tomar frutos y va a ver
en realidad todo lo que fue plasmado en un primer momento, sino que seguirá cultivando lo que sembraron las generaciones anteriores y seguirá sembrando para las generaciones posteriores. ¿Usted me está entendiendo lo que le estoy hablando? Y yo se lo digo porque usted necesita tener esta mentalidad. Usted la necesita para sus hijos. Yo sé que usted necesita y usted quiere disfrutar muchas cosas, pero cuando hay una revelación que te toca ser el primero y te toca ser semilla. Y muchos de ustedes van a ser semilla de aquellas generaciones que vienen. Y yo creo que este ministerio en un área es semilla para las generaciones que vienen. Yo te quiero dar a través de mi vida un ejemplo. En mi vida personal puedo decir que en un área soy de la generación de los frutos. Y lo puedo decir que estoy disfrutando de ciertos frutos que mis abuelos sembraron, a través de sembrar el evangelio, a través de creer, de orar. Fueron plantadas unas semillas, ellos decidieron creer, ellos abrieron la puerta al evangelio en mi ciudad. Así que soy parte, estoy comiendo de esos frutos, los frutos del trabajo y de la obra en los inicios del evangelio en mi ciudad natal, en haber permitido formar a mis padres en el temor de Dios, para que hoy a través de estos principios que supieron inculcarnos, pudieran ver lo que ellos no pudieron ver o hacer lo que ellos no pudieron hacer. Como de los frutos de una promesa de prosperidad que ellos trabajaron y ellos manejaron y ellos crecieron y ellos sembraron. Y después de 3 generaciones seguimos sirviendo a Dios también en familia. También estoy cultivando las semillas que sembraron mis padres, que supieron dejarme un legado, supieron dejarme una moral, una educación, que yo tengo que seguir edificando. Siguieron dejando un legado espiritual que tengo que seguir cultivando, porque sé que voy a ver a mis hijos comer de los frutos, aún más grandes que los que pudimos nosotros habernos servido. Y a su vez estoy sembrando las semillas en la vida de más hijos naturales y espirituales, que le estoy sembrando en un ministerio que creo que va a impactar a través de la cultura y a través de la educación más allá de esta generación. Entonces, de alguna manera la paternidad representa y requiere dejar un legado y dejar una herencia, y necesitamos pagar cierto precio, porque no podemos edificar, y le vuelvo a decir, si usted quiere edificar algo para una generación será muy pequeño y será muy egoísta de su parte, porque usted tiene que estar pensando en aquellos que va a dejar y en aquellos que lo van a seguir. Por supuesto, voy a seguir sembrando para que mis hijos puedan ser edificadores de grandes cosas en medio de la influencia que Dios les dé en pastores, para que sus hijos puedan desear y amar servir a Dios y así seguir edificando y seguir sembrando. Usted está acá todavía, ¿no? Necesitamos una herencia, necesitamos tener mentalidad de herencia, necesitamos tener mentalidad de legado. Un país necesita dejar un legado, una herencia, con instituciones fuertes que den lugar a sostener a través del sistema de gobierno un plan que lleve a largo plazo el crecimiento y la posterior bendición para las generaciones que siguen, con hombres y mujeres que estén comprometidos más allá de sus intereses personales. Pero eso se lo digo a nivel nación, pero eso se lo digo a nivel familia, eso se lo digo a nivel iglesia, eso se lo digo a su nivel. Usted necesita la mentalidad de legado. Usted tiene que saber que no está para edificar simplemente sus propios deseos, sino que está para ser un continuador de aquello que ha recibido, y si no lo ha recibido lo tiene que crear para poder entregarlo a las generaciones posteriores. Un ministerio necesita dejar un legado y una herencia a quienes le van a preceder, para que puedan potenciar una semilla que se transformará en un brote que llegará a ser planta y que llegará a dar fruto, entendiendo que será esto lo que haga afectar a las generaciones futuras, con más peso, con más excelencia, con más testimonio y con mayor autoridad. La mayoría no tiene la mentalidad de dejar legado, la ha perdido. La mayoría de la mentalidad es una mentalidad escasa, es una mentalidad corta. Se preocupan por lo que está enfrente, pero no por lo que va a venir. Y eso es
un sinsentido, porque termina viviendo una vida realmente limitada, termina viviendo una vida sin proyección y no se da cuenta que en sus manos está poder edificar algo más grande. ¿Cómo vamos a conquistar la educación? Ejemplo, ¿cómo lo vamos a conquistar si no iniciamos una generación, no iniciamos un lugar donde se enseñe, donde se forme alumnos, donde maestros se puedan expresar? ¿Cómo podemos transformar la educación de las nuevas generaciones si no comenzamos enseñando nosotros? Si no comenzamos tomando, sembrándonos para tener una herencia para dejarle a aquellos que vienen atrás. Necesitamos la mentalidad de legado, necesitamos la mentalidad de herencia. Usted la necesita. Usted sabe que aunque sea lento edificar, aunque sea lento plantar un árbol, usted sabe que ese árbol quizás lo planta, no le dará sombra a usted, pero le dará sombra a sus hijos. Y eso ya habrá sido edificar. Y muchas de esas cosas me pasaron cuando tuve que comprar un árbol. Y cuando compro árboles, es decir, los árboles voy a verlos crecer 20, 30 años. Cuando me vendía un árbol, una secoya, ¿es? Secuoya, secuoya, esa, así dijo. Es un árbol inmenso que crece de manera grande. Y me dijo, sembralo donde tus hijos no lo quieran cortar porque les esté molestando. ¿Por qué? Porque va a crecer y mis hijos van a ser viejos y van a decir, este árbol sacalo porque está molestando. No, entonces hay que ponerlo en el lugar correcto, pensando en las próximas generaciones. Nuestra mentalidad tiene que trabajar de esa manera. Nuestra mentalidad de herencia tenemos que tener esa mentalidad. Esa es la mentalidad que te da la paternidad. Esa es la mentalidad que te ayuda a entender que debes ser un edificador de tus hijos, debes ser un edificador de tu negocio, debes ser un emprendedor que por lo menos inicia y que le heredará o pasará a una próxima generación aquello que ha de construir en su tiempo. Ahora, ¿cómo tomamos? Porque tengo que avanzar. ¿Cómo se toma o se transfiere la herencia de un padre natural y de un padre espiritual? ¿Quieres saberlo? ¿O quieres saltar? ¿Cuántos quieren saber? Levánteme la manito. ¿Cómo se toma o se transfiere la herencia de un padre natural y espiritual? Primero escuchándolo. Usted tiene que escuchar a sus padres. Usted tiene que escuchar a su padre. Tiene que haber hombres y mujeres que escuchen, que presten atención. Proverbio 1:8 dice la palabra, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. ¿Por qué? Porque hay que escuchar. Uno escucha, observa, mira, ve y mientras lo está haciendo adquiere herencia, adquiere práctica, adquiere, toma, recibe. Proverbios 6:20 dice en adelante, guarda, hijo mío, el mandamiento de tu padre y no dejes la enseñanza de tu madre. Los padres trabajan juntos. ¿Escuchó? Dice, la instrucción de tu padre, la dirección de tu madre. El mandamiento de tu padre, la enseñanza de tu madre. Átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello, te guiarán. Cuando andes, cuando duermas, te guardarán. Después discuten cobertura. Mucha gente discute cobertura. ¿Quién te puede dar cobertura? La enseñanza de un padre te da cobertura. La enseñanza de padres espirituales te dan cobertura. Dan cobertura a los pastores hijos, dan cobertura a los hijos espirituales. Mis hijos naturales tienen cobertura porque oramos por ellos, porque les enseñamos principios que les enseñan a manejarse con la gente. Eso es cobertura. Cuando les van a ofender o les van a hablar, los que saben quiénes son se van a cuidar porque saben que tienen cobertura.
saben que hay una protección sobre ellos. Hay cobertura espiritual. Aunque la Biblia no dice cobertura espiritual, la hay. Decirle que está al lado, hay cobertura. Dice, átalos siempre en tu corazón, enlázalos a tu cuello. Te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán. Hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿De quién? ¿De quién? De tus padres, de tu padre y de tu madre. El mandamiento de tu padre es lámpara y la enseñanza de tu madre es luz. Y camino de vida, las reprensiones que te instruyen. Usted necesita paternidad. Usted necesita dejar de ser un huérfano. Y usted necesita ponerse el pantalón y ser un padre en su casa o en su familia. Y si usted es una madre sola, usted necesita la paternidad para sus hijos. ¿Está ahí todavía? ¿Sigo o no sigo? Presta atención, porque todo lo que dice va a cargar algo. Presta atención lo que te dice un padre. Valóralo. Valóralo. Porque por algo ha llegado a ese lugar. Por algo ha pagado un precio para estar ahí. Valora, porque eso puede ser tuyo si lo valoras. Esa enseñanza, esa experiencia puede ser tuya sin vivirla, de solo tomarla y apropiarte de ella. Cuando lo escuchas, estás recibiendo algo que va a seguir corriendo a través de tu vida. No solo lo escuches. Número 2, obedece. Obedece a tus padres. Decirle que está al lado, obedece a tus padres. Para que haya una herencia, tiene que haber alguien que obedezca. Tiene que haber alguien que tome, que obedezca. Colosenses 3:20 dice, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. ¿En qué? En todo, porque esto agrada a Dios. ¿Qué quiere decir? La desobediencia agrada a Dios. La obediencia agrada a Dios y la desobediencia desagrada a Dios. Tiene que haber hijos obedientes para poder transferir una herencia. Tiene que haber hijos sensibles a la obediencia para hacer aún por fe lo que se les está diciendo, para empezar a trabajar una herencia, aunque no lo entiendan. Recuerde esto, el que da el crecimiento siempre es Dios. El que da el fruto siempre es Dios. Y si agrada a Dios tu obediencia, ten por seguro que vas a heredar. Ten por seguro que vas a crecer. El que agrada el corazón de Dios es el que será bendecido. Agrada a Dios obedeciendo a tus padres. Tercero, vas a recibir la herencia y el legado, recibiendo la corrección, dejándote corregir, dejándote disciplinar por tus padres. Tiene que haber hijos humildes, sumisos, dispuestos a ser enseñados, no tontos, no sin razonamiento, pero que valoren, que piensen, que tengan sentido común y que tengan disposición a crecer. ¿Por qué? Porque de esa manera van a poder recibir lo que el Padre les está dando. Y lo que el Padre les está dando es lo que están viendo a través de su vida. Es lo que están aprendiendo. Es lo que están escuchando, que se va a poder concretar en la vida de ellos. Es la manera, es la forma, es lo que Dios ha utilizado. La corrección. El que no es corregido no es amado. Cuando no sos corregido, no sos amado. No le importás. No interesa. Proverbio 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría. 29:15. Proverbio. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hebreos 12, versículo 5. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor ni desmayes cuando eres reprendido, porque el Señor al que ama disciplina y azota al que recibe por hijo. La disciplina, la corrección, aunque puede causar dolor, necesita
necesitas ser exhortado, ser corregido. Necesitas ser confrontado con tus malas decisiones para poder crecer. Yo estoy seguro que más de uno ha querido tener un padre en su momento que le corrija. Y es más, hay muchos que le han echado en cara: yo soy así porque vos no me corregiste a tiempo, porque necesitaba la corrección. Donde hay un padre que corrige, hay un padre que ama, porque no quiere que sus hijos sufran, no quiere que sus hijos se choquen, no quieren que sus hijos sean avergonzados, no quiere que sus hijos sean menospreciados, y corrige. Preferible recibir la corrección en la casa que ser avergonzado en público. Necesita ser corregido. Para accesar la herencia necesita respetar a tus padres. Tiene que haber un sentido de respeto. Tiene que haber un peso de respeto en tu hogar, en la iglesia, en el lugar donde hay un padre. Éxodo 21:15: el que hiere a su padre o a su madre morirá. Mire lo que era la ley, la profundidad del temor que se enseñaba en esa familia. Ofender, herir, lastimar a tu padre. El que lo hace morirá. Era una ley. Hoy no tenemos que morir, pero sí morimos de alguna manera u otra, porque recibimos maldición. Dice Levítico 20, el versículo 9: todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. ¿Qué? Y no te está diciendo si lo necesita, si lo merece, si no lo merece. Se está diciendo que tengas un poco de respeto, que tengas un poco de valor. Por más que haya sido lo que haya sido, lo peor que podés hacer es maldecir. Porque por muchas cosas desconoces su pasado o lo que ha experimentado. No puedes maldecir un padre espiritual, por más que no entiendas, por más que no entiendas la paternidad. Muchos miran y muchos aún pueden estar sentados aquí que no entienden la paternidad espiritual. Yo no te estoy pidiendo que la entiendas, yo te estoy pidiendo que recibas los principios de Dios y no me maldigas, porque no es que yo te maldigo, es que hay un peso sobre aquellos que llevan adelante una casa, aquellos que llevan adelante la paternidad de Dios, sobre aquellos que tienen la responsabilidad de un hogar o de una iglesia. No los maldigas, no los maldigas, tienes que bendecirlos. Vas a recibir la herencia, vas a apropiarte de esa herencia. Quinto, tenerlos en alta estima. El padre debe ser estimado, debe ser tenido en alta estima, en alto valor. No importas en tu padre natural, no es por merecimiento, por una actitud, es por una decisión. Vos también vas a ser padre o sos padre y tenés que enseñar a través de eso. Hijos que tengan en alta estima a su padre, que lo consideren precioso, que lo consideren, que lo valoren. En ningún momento debemos burlarnos de nuestro padre. En ningún momento debemos menospreciar o murmurar, criticar, juzgar, levantando calumnia, chisme, aún sin entender, aún que sea imperfecto, porque por supuesto perfecto solo es Dios, pero tienes que valorar lo que Dios ha puesto en tu casa, tienes que valorar lo que Dios ha puesto en una casa espiritual, tienes que aprender a valorar, porque te aprendes a valorar a vos mismos y enseñas valoración a las generaciones que vienen. Para recibir la herencia tienes que admirar, y admirar no tiene nada que ver con adorar. Cuando uno admira, no por lo humano que es, sino por lo que alcanza, sino por lo que logra, porque ha llegado lejos o ha llegado más lejos, o ha pagado un precio alto,
o simplemente vivió en una época diferente a la tuya. Pero si está la valoración, si está la admiración en tu vida, estarás apreciando, estarás valorando y estarás asumiendo ese legado para tu vida. No te estoy hablando de endiosar. No se endiosan las personas, no se endiosa un padre, no se endiosa un padre espiritual, pero sí la acción de admirar hace valorar lo que esa persona carga y lo hace importante a tus propios ojos. Y necesitas hacerlo para recibir. Tenés que ir más allá de las fallas, tenés que ir más allá de la humanidad, tenés que concentrarte en lo que Dios ha puesto, en lo que Dios ha hecho y en lo que Dios está haciendo y en lo que vos puedes recibir a través de ese legado. ¿Cómo recibes la herencia? Sirviéndolo. Se está poniendo, decirle que se está poniendo pesado. Sirve a tu padre natural, sirve a tu padre espiritual. Porque sirviendo, estás sirviendo el manto, estás sirviendo el lugar, estás enseñando a tus generaciones, a quienes te rodean. El servicio es una manera clara de heredar aquello que tu padre posee. Sirviéndolo en todas las áreas, en todas las necesidades, en toda la que su padre necesite, espiritual o materialmente, cuando lo necesite y cuando sea necesario. No escatime esfuerzos por un padre. No lo escatime. Usted no sabe las circunstancias. Usted conoce las suyas, no conoce la de ellos. Usted conoce las suyas, no conoce la mía. No escatime ningún esfuerzo por hacerle las circunstancias más favorables para el ejercicio de su paternidad, para el ejercicio de su trabajo. Sé un escudero espiritual. Sé un hombre que esté dispuesto a servir. Sé un hombre que esté dispuesto a invertir. Porque en definitiva no lo estarás haciendo simplemente a un hombre. Estarás haciendo a lo que Dios usa para edificar una casa y para transferir un legado y una herencia en las generaciones que vienen. Si valoras eso, estarás aprendiendo a edificar para las nuevas generaciones. ¿Y sabes qué? Vos lo querés en tu casa. Vos lo querés en tu familia. Quizás no lo has recibido. Quizás serás la generación semilla que tiene que sembrar eso en sus hijos para que ellos sí lo puedan ver y no experimenten lo que vos experimentaste. Pero yo te aseguro que vos lo querés a esto. Josué 1:1 dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo... ¿Quién era Josué? Servidor de Moisés. ¿Quién era Moisés? Su padre espiritual. Reyes, Primera de Reyes 19:21. Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Eliseo es ese. Elías es su padre espiritual. Y Elías es el que recibe el manto. Eliseo es el que recibe el manto del profeta Eliseo por causa del servicio. 8. Debe ser un compañero para tu padre natural y para tu padre espiritual. Debes tener una actitud de acompañarlo siempre que sea posible, para estar, para servirle, para cuidarlo, para sostenerlo, para ayudarlo en todo lo que necesite, en tener comunión con él, para que no esté solo. Un padre tiene soledad. Un padre natural y un padre espiritual experimentan la soledad. Alguien que quiere la herencia debe ser un compañero con su padre.
debe ser alguien que le cuida, alguien que le sostiene, alguien que lo valora en esa medida. Y 10, y voy a empezar a terminar, porque hay varios más. 10, honra a tu padre. Honra a tu padre. Todo lo anterior es parte. Todo lo anterior nos conduce a una vida de honra. Efesios 6, el versículo 2, dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra. Larga vida también es una vida generacional. Una larga vida es que yo pueda edificar algo, que mis hijos y mis nietos lo puedan continuar, porque de alguna manera estaré vivo ahí por causa de la honra. Todos de alguna manera queremos continuar en nuestras generaciones. Y eso es un legado y esa es una herencia. La honra, honrar a tus padres naturales, a tus padres espirituales, es lo que hace que te vaya bien. Es que te hace que continúes sobre la tierra aun cuando ya no estés. Todo lo anterior viene de una vida de honra y de reconocimiento, pero también debe ser clara tu honra al Padre. ¿Y cómo es eso? Primero, dándole valor. Diga conmigo, dándole valor. Cuando piensas que lo que tiene no le costó, lo estás desvalorizando. Cuando piensas que lo que tiene le resultó fácil, sí, desvalorizas. Y no te das cuenta que estás desvalorizando lo que vos mismo estás aprendiendo. Estás desvalorizando tu herencia y tu legado. Cuando malgastas lo que te da, porque lo tienes en poco, y tienes en poco el producto de su trabajo, lo que elaboró para darte, llámese tiempo, recursos, llámese como se llame, siempre debes valorarlo, siempre debes tenerlo en alta estima. Un padre invierte tiempo, esfuerzo, sacrifica vida, no para un gusto personal, porque no estaría cumpliendo el propósito, sino por el sentido de responsabilidad que tiene como papá. Es una responsabilidad, es un peso, y ese peso necesita ser valorado, porque ese valor le hace la vida más digna, le hace la vida más honrosa, le hace la vida más alegre. Nada más lindo que valorar a tu papá por lo que él hace, para que él se sienta que lo que hace verdaderamente fue importante. Necesitas hacerlo para valorizar tu propia vida y lo que has aprendido, para poder dejarlo como herencia. Un padre invierte recursos, un padre se priva para que los hijos puedan recibir. Por eso cuando no los valorás y los menospreciás, y menospreciás su esfuerzo, lo que estás despreciando es tu propia herencia y estás dejando un legado tirado. No desvalorices lo que hace un padre. Cuando un padre te habla, te está hablando la experiencia. Cuando un padre te habla, te está hablando la vida. Experiencia y vida que no tienes, que no la has vivido, que no la tenés, la tiene él. Pero vos cuando lo valorás, estás recibiendo esa vida, estás recibiendo esos años, estás recibiendo esa experiencia y podrás edificar algo mayor, algo que te lleve más alto de lo que has tenido hasta ahora. En un hogar, el padre es el primero en ser servido. Un padre es el primero en ser atendido. Un padre es el primero que se sienta en la mesa, aunque le estoy hablando de costumbres quizás añejas, pero no deja de ser una costumbre de honra que muchas veces se ha perdido y que se ha desvalorizado el lugar que le corresponde. Tenga cuidado, valore. Diga conmigo, valore. Debo valorarlo. Segundo, debo imitarlo. ¿Por qué lo debo imitar? En lo bueno, en los buenos principios, en lo que ha sabido enseñar, en lo que ha sabido tener frutos. Porque cuando lo haces, te estás proyectando hacia las próximas generaciones.
te estás proyectando para lo que viene sobre tu vida. Lo debes valorar, lo debes imitar, lo debes honrar con finanzas. La vida de un padre es pura inversión, pura inversión. La honra financiera le da reconocimiento y valor de parte tuya. No es la honra suplir la necesidad. Esa es otra responsabilidad y esta es otra parte de la valoración. La honra no es suplir necesidad. La honra es reconocer, es valorar los años de trabajo, es valorar el servicio, el desvelo, es valorar el sacrificio, es valorar las oraciones, es valorar el tiempo de estudio, el tiempo de renuncia, es valorarlo y es apropiándote de eso que te ahorras la experiencia y los años. La transferencia, eso es lo que sucede cuando recibes, eso es lo que sucede cuando honras, eso es lo que sucede cuando valoras, porque le pones atención, le prestas atención, lo tienes como importante y sabes que algo importante va a decir y sabes que algo importante va a edificar, sabes que algo va a provocar en tu vida. Dice la palabra en Malaquías 1:6, el hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy tu señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos. A vosotros sacerdotes que habéis menospreciado mi nombre. Con menosprecias, lo consideras menos precioso, menos valeroso. Le quitas valor. Y nunca te olvides que cuando le quitas valor a tus padres, te estás quitando valor a tú mismo, porque eres producto de tus padres. Y cuando valoras a tus padres, te estás valorando a ti mismo. Estás provocando esa transferencia, ese legado. ¿Qué quieres heredar? ¿Cuál es el legado que tienes? Yo estoy seguro que primeramente tus padres naturales tienen un legado. Han trabajado en su sabiduría, en su revelación, en lo que han aprendido, en lo que han vivido. Tienen algo importante que vos necesitas y que vos necesitas transferir a las próximas generaciones. Hay padres espirituales que están invirtiendo, que han tenido su tiempo, han tenido su experiencia, han tenido sus procesos que se hacen tuyos a través de tener esa mentalidad de legado y que lo recibes a través de la honra, a través del servicio, a través de la valoración, a través de la compañía. Debes aprender a hacerlo. Tenés oportunidad. Algunos tienen a sus padres vivos, tienen oportunidad. Los que no lo tienen, honren la memoria de aquellos que han estado antes que ustedes. No juzguen. Y donde está, y tu padre espiritual está vivo, hónralo, sírvele a tus padres espirituales. Y esto con todo el peso que a mí me cuesta decirlo porque lo sabe mi familia, pero sé también cómo podemos transferir algo a las próximas generaciones a través de la honra, a través del servicio, a través de disponerte a valorar lo que sale de esta casa, lo que se produce en esta casa y los proyectos y la visión que va a salir adelante. Cuando empieces a valorar más eso, cada vez empezarás a recibir lo que está en este lugar, lo que viene a través de tus padres espirituales, porque habrás entendido que estás en una casa con herencia y con legado y que en tu vida puedes transferir a aquellos que te rodean o a aquellos que van a heredar lo que vos has hecho. Eso es lo que nuestro Padre Celestial ha hecho. Cuando valoramos su palabra, lo valoramos a Él. Cuando valoramos lo que Él hace,
hacemos importante lo que Él tiene para nosotros. Muchos padres han sabido entender esto y le han heredado a sus hijos una vida espiritual. Le han heredado valores, le han heredado un legado. Y eso es lo que nos ha permitido crecer. Pero hay algo más grande que podemos hacer. Si una casa espiritual se levanta con una mentalidad de legado, si entiende que todos los proyectos y planes que tenga siempre van a ser generacionales, porque sería muy egoísta hacer algo para los próximos años simplemente. Ese es nuestro Padre Celestial. Ese es el corazón del Padre. Él planea. Vos estás acá porque Él planeó por ti. Él trabajó por ti. Él hizo por ti. Has valorado a alguien y hoy has aprendido la palabra. Has tenido paternidad y estás comenzando a caminar en sus principios. Eso es lo que hace papá con nosotros. Él nos ama. Él nos corrige. Él nos enseña. Cuando le adoramos, le admiramos. Cuando le adoramos, lo honramos. Y cuando le honramos, Él nos tiene en alta estima. Él desata su gracia, aplica su gracia y aplica su favor en nosotros y a través de nosotros en aquellos que los rodean. Hay algo más que Dios te va a usar. Hay algo más grande que vas a hacer. Si entiendes y comprendes lo que Él quiere hacer, hay algo más grande que va a heredar tus hijos, que van a heredar tu familia. Y también habrá una casa espiritual que seguirá creciendo y seguirá levantando, seguirá educando, seguirá enseñando, enviando hombres y mujeres de Dios a lo largo de esta temporada y en las próximas generaciones. Y tus hijos y tus nietos seguramente serán parte de los que sirven, de los que trabajan y de los que llevan adelante una transformación mayor hasta que Cristo venga. Yo lo quiero y en eso trabajamos. Vamos a orar. Quiero bendecirte. Ahí donde estás, levanta tu manito. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias. Gracias por levantar una casa espiritual. Gracias, Señor, por edificar esta casa. Gracias, papá, por la herencia que tú nos has dado. Gracias por ese legado, aún de nuestra familia, aún del hombre de Dios que has puesto como mi Padre espiritual. Yo bendigo la vida de mi Padre espiritual, el apóstol Guillermo Maldonado. Bendigo su vida, bendigo su cuerpo, bendigo su salud. Gracias por el precio que Él ha pagado. Gracias, Señor, porque puedo escucharlo y puedo ganar experiencia. Gracias porque puedo escucharlo y puedo evitar errores. Gracias, 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 Señor. Gracias por levantar esta casa espiritual. Gracias por darnos el privilegio, junto con mi esposa y mi familia, de ser los que han engendrado este lugar, los que han engendrado esta casa. Gracias, yo te doy gracias, Señor, porque no estaba en mi corazón, no estaba en mi mente, no estaba en mis pensamientos, pero sí estaba en los tuyos. Tú lo estabas planeando, tú lo estabas trabajando, y yo te doy gracias. Y hoy, Señor, declaro tu bendición. Y no solo tu bendición, Señor, sino que a través de la revelación de tu palabra, yo bendigo la vida de mis hijos. Los bendigo para que prosperen. Los bendigo para que los ojos sean abiertos. Los bendigo para que haya en este lugar una mentalidad de legado, una mentalidad de herencia. Algo, Señor, que transferirán a las próximas generaciones. Bendigo, Señor, a las iglesias hijas, a los pastores hijos. Declaro, Señor, que ellos son parte del ADN de esta casa y ellos seguirán transfiriendo a las próximas generaciones, a donde ellos caminan, por donde ellos van, Señor, un legado y una herencia para quienes los rodean. Bendigo, Señor, a cada pastor bajo cobertura. Bendigo esas iglesias, esas ciudades. Declaro, Señor, que ellos seguirán edificando y levantarán un legado, una herencia para quienes los rodean, para quienes los honran, para quienes los valoran, para quienes los admiran, para quienes los sirven. Se podrán apropiar de todo lo que tú estás poniendo y aún más de esa proyección de crecimiento y expansión
que tú has puesto como semilla en ellos. Gracias, papá, yo lo creo. Yo lo creo, por eso bendigo esta casa, bendigo la red, Señor, que ha formado en este lugar. Y declaro, Señor, que tu propósito se cumplirá, que los hijos verán y serán hombres y mujeres que transfieren legados y transfieren herencia y reciben la recompensa de la honra. Señor, la gracia y el favor son sobre sus vidas, sobre sus casas, sobre sus finanzas. Aún con esa mentalidad de herencia y legado, levantarán empresas, levantarán ministerios, levantarán, Señor, centros educativos, centros de salud, empresas, negocios, comercios que llevarán adelante tu reino con autoridad, con recursos y con expansión. Yo lo creo, papá. Tú estás poniendo esa mentalidad. Tú eres un Dios generacional. Tú eres un Dios que trabaja en generaciones. Y nosotros, como tus hijos, estamos dispuestos a ser esa generación semilla para sembrar lo que verán las próximas. Ser esa generación, Padre Celestial, planta que cultivará para que nuestros hijos coman de los frutos. Y también nos serviremos de los frutos que con sacrificio y con esfuerzo han sembrado, han plantado, y hoy podemos ver los frutos. Gracias, Señor. Gracias. Yo declaro tu bendición y declaro, Señor, crecimiento y expansión en esta casa, en las familias, en las iglesias y en cada hijo y en cada hija. Gracias. Yo los bendigo, declaro tu bendición. Y Padre, cancelo todo plan del enemigo, todo lo que viene a desprestigiar la paternidad, todo lo que viene a criticar y murmurar. Nosotros cerramos su boca mentirosa. Señor, anulamos el poder de la maldición y declaramos, Señor, como dice tu palabra, que Padre, por cada maldición, bendiciones vendrán sobre nosotros. Padre, gracias. Gracias, Señor. Te amamos. Gracias por ser nuestro papá. Gracias por ser el que ha trabajado su herencia en nosotros. Te amamos porque algo que comenzó, Señor, allí lejos con Abraham, hoy nosotros somos parte de tu familia, somos tus hijos, porque ha habido una mentalidad de legado y una mentalidad de herencia. Señor, declaramos ese avivamiento en esta nación, porque se levantan, Padre, hijos y casas espirituales que tienen esa mentalidad para traer avivamiento, para traer transformación, para traer cambio, prosperidad, santidad a nuestra nación. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, bendigo esta casa. Amén. Amén y amén. Recíbala. Recíbala.